Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Sevilla TV. Vamos a continuar con nuestros programas especiales recordando los mejores momentos que hemos vivido aquí en el plató de nuestro programa. Y hoy tenemos a dos pedazos de invitados que son las dos entrevistas que vamos a rememorar. Uno es un pedazo de artista que ha tenido una irrupción en el mundo de la música tremenda, como es De Paul, porque nada más comenzar con uno de sus temas, con Quién diría, ha tenido unos éxitos apabullantes y ahora estrena nuevo trabajo. Y en la segunda parte del programa estaremos con el periodista, con Javier Ruiz, que nos contará los pormenores de su nueva obra, Edificio España, que habla pues de las desigualdades que existen en nuestro país, y nosotros hablaremos con él de tres barrios que saben que están situados entre los barrios más desfavorecidos y más pobres, no solamente de España, sino también de Europa. Pues de todo ello va a tratar el programa de hoy. Bueno, pues vamos a arrancar ya, porque tenemos que recordar esa entrevista que mantuvimos con De Paul, que con su primer single, Quién diría, pues ocupó los primeros puestos de las listas de reproducciones y ahora tiene un nuevo trabajo. Vamos a rescatar ese momento, ese gran momento con De Paul. Empezamos ya, y antes de presentar a nuestro invitado, yo quiero que escuchen este tema, a ver si les suena, que seguro que sí. Vamos a escucharlo. ¿Quién diría que me gustarías el mismo día en que te conocía? No pensaba que me volvería un poco loco con tu sonrisa. Seguro que les suena. De Paul, muchísimas gracias por estar aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, es un placer estar aquí, la verdad. En Sevilla, hay que ver el día que has escogido, ¿eh? Bueno, no lo he escogido yo, pero no, es ya, una claro, mala marcado, suerte. Qué mala suerte. Espero poder volver con un mejor suerte. día, la verdad. ¿Tú Sevilla sí la conocías de antes? Había estado un día, pero así como de pasada, ¿no? De pasada, no había estado, y hoy lástima que tampoco podré disfrutarlo no vas mucho. A poder pasear. Hombre, si paseas con piedras en los bolsillos para no salir volando. Desde luego, y para mojarme. Todavía sí. Bueno, ¿quién diría que es el tema que hemos escuchado, que está sonando, que está pegando muchísimo? ¿Eh? Es impresionante la repercusión que Sí, la verdad es que he tenido mucha suerte, porque al final es el primer single, ¿no? La primera canción que he sacado, ¿no? Y de este proyecto que es De Paul, ¿no? Y la verdad que es una suerte ver el recibimiento que está teniendo de la gente, los comentarios, los números. ¿Te lo esperabas? Para nada, no te lo esperas eso. Bueno, yo creo que nadie se lo puede esperar. Siempre, ¿no? Claro, lo sueñas, y cuando sacas una canción todo el mundo piensa que la va a cantar todo el mundo, ¿no? O lo sueña. Pero para nada lo crees realmente, ¿no? Porque dices, claro, ¿qué locura es esta, ¿no? Una locura que te ha llevado a un nuevo trabajo, porque ahora vienes presentando un nuevo trabajo, qué bonita. Es el nuevo single también muy del estilo de Quién diría, ¿no? Sí, qué bonita, pues es el cuarto single ya de este año y mío, ¿no? Y es una canción que pues al final mantiene un poco ese rollo, ese estilo, ¿no? que tiene Quién diría, pues que al final es como el pop de toda la vida, pero adaptado pues a cómo hablo yo, cómo habla la gente pues de mi edad, y un poco con las cosas que yo quiero decir, pero siempre pues manteniendo este estilo que yo creo que me caracteriza, ¿no? Es complicado, ¿no? Es complicado encontrar... No encontrarlo, es serlo, ¿no? Que tu estilo encaje en el gusto de tantísima gente, que tanta gente escuche tus canciones y tenga la repercusión que está teniendo. Yo creo que fácil no es, ¿no? A ver, no es algo que realmente me planteo alguna vez, que... realmente es algo como te dices, que se va encontrando, pero sin buscarlo, ¿no? Porque al final es como, bueno, al menos en mi caso es que yo iba haciendo música y al final pues he encontrado pues un poco mi camino y mi lugar, ¿no? En este mundo que hay tanta gente, tantos artistas. Por eso te digo que al final pegar de la manera que estás pegando, que bueno, no sé si te llevas a hacer la reflexión de, oye, pues algo bien estaré haciendo, ¿no? Bueno, sí, por supuesto que llegas a pensar, ostras, pues a lo mejor no lo hacía tan mal como yo creía al principio, ¿no? Que me pasaba. Pasa mucho eso, pasa mucho de que borras muchos temas porque no te gusta, o porque te haces mucha autocrítica, o te lamentas, no, te fustiga de esto no lo hago bien, esto, no sé, eso suele pasar también. A ver, mira, yo no soy de borrar temas como tal, pero sí que es cierto que descarto muchos porque no pueden...
No todos Claro, los temas no, que haces son temas buenos, por supuesto que no. Y siempre digo que para hacer uno bueno tienes que hacer muchos malos. Porque eso es como todo. En el fútbol, para marcar un gol muchas veces tienes que hacer muchos tiros, ¿no? Bueno, algunos necesitan más tiro que otros, ¿eh? Eso es verdad, eso es verdad. Pero, algunos necesitan más. Y si hablamos de la selección, pues entonces lo que ya se necesita es crear oportunidades. No, pero haciendo metáfora ahí, ¿no? Es como No, sí, que dices, al final, pues, joder, se tiene que, No, claro. que hacer canciones todo el rato al final. Eso es una cuestión también, no es... hay un refrán de Picasso, creo que fue, de Pablo Picasso, que decía que la aspiración existe, pero que te tiene que coger trabajando. Por supuesto, por supuesto. Yo tampoco creo mucho en la suerte. O sea, quiero decir, por supuesto que es un factor muy importante, pero si no hay un trabajo, no hay, para decirlo, una materia prima buena, digamos, tampoco va a seguir adelante. Porque da vértigo ver las cifras de reproducción, sobre todo en streaming. 8 millones de seguidores en streaming, 600.000 en Spotify o algo así, Sí, ¿no? sí, Tú sí. corrígeme si me equivoco, pero A mí me marean un poco, la verdad, o sea, porque al final son números, como dices tú, y yo no me los creo mucho porque al final dices... ¿Cómo no te lo vas a creer? Porque No me los eso creo, está testado, no me los creo a totalmente. nivel... Yo con las audiencias, a mí me pasa aquí, con las audiencias, yo con las audiencias, yo mientras vayan bien, las creo a pie juntillas. Si van mal, yo ya ahí dudo, pero si van bien... Soy un poco de este equipo también. pero sí que es cierto que dices... No me los creo a nivel de que digo, no me lo creo porque esto es un número, por ejemplo, tan alto, en el caso de Quién diría, bueno, y de otras canciones, que dices, es que esto creo que me va a venir, si me lo creo, me va a venir peor, porque al final juegas con esa presión un poco, ¿no? Claro, porque Pero eso bueno. siempre existe, ¿no? Pues ya Claro. al final también, cuando tu música y tu estilo está gustando tanto, cuando, por ejemplo, pues medios de comunicación decimos, entre los cuales me incluyo, que eres una de esas promesas del pop rock español, no sé si se siente un poquito de presión, si siente, o pasas un poco del tema, no sé cómo se lleva esa situación. Yo te digo que me considero una persona muy tranquila y al igual que te digo con los números, pues me pasa un poco igual con eso, no hago mucho caso tanto a las cosas buenas como a las cosas malas, a no ser que sea pues una crítica constructiva para mejorar, que algo que realmente merezca la pena escucharlo. Pero sí que es cierto que tampoco acepto la etiqueta porque al final es una cosa que puede ser, ¿no? Pero tampoco la recojo con mucha responsabilidad porque al final, mira, es una opinión, es algo que vosotros pensáis, que está muy bien, me alegra mucho, pero realmente y que la digas muchas veces más tampoco me lo creo mucho, la verdad. No, claro, pero sí que es verdad que ahí tienes que ser también y rodearte de familia y amigos que te mantengan un poquito también con los pies como tú quieres, claro, y con los pies en el suelo, ¿no? Que eso es importante. Sí, al final yo creo mantenerse con los amigos de siempre, con tu familia, con la gente que te acompaña, al final que haya el mismo trato, por mucho que las cosas cambien, que los números cambien, suban o lo que sea, creo que es muy importante. Que cambien, pero que suban. Que es muy importante pues que sigan así las cosas al final, pues porque eso también te hace, pues, como dices, mantener un poco los pies en el suelo, mantener la cabeza... Quieras o no, algo te cambia la vida, ¿no? Algo te cambia, ¿no? Aunque tú no quieras, nada más que en la rutina de los viajes... Por supuesto que no es lo mismo ahora mismo que hace un año, ¿no? Al final, como tú dices, el simple hecho de estar un día aquí, un día en otro sitio, pues ya te hace estar un poco más distinto y fuera un poco de tu entorno. Pero al final, si luego cuando vuelves a tu casa, a tu zona de confort, pues sigues haciendo las mismas cosas, con la misma gente, al final pues te mantiene un poco más en la tierra, ¿no? Quieras o no, ¿a ti te gusta viajar? Porque ya te vas a tener que... te estás hartando de viajar, ¿eh? Me gusta viajar y eso que últimamente lo hago más como por la música y que me sabe un poco mal porque no la acabo de disfrutar del todo porque pues quizás un día estás en un sitio, en otro, pero igualmente sí que me sirve mucho para decir, ostras, aquí que he hecho un concierto, pues me gustaría a lo mejor volver pues el año que viene pues de vacaciones, por ejemplo. Sevilla, por ejemplo. Por ejemplo, Sevilla, aquí si lo no que estuviese lloviendo. Lo que te tienes que apuntar ya para el año que viene, que me lo han chivado por ahí detrás, un concierto te tienes que apuntar. Por algo supuesto, ya hay que hacer. Ojalá que en 2023 hagamos algo por aquí, porque la verdad lo poco que he visto de momento y en un día malo ya me ha gustado. O sea, imagino que en un día bueno y... Es espectacular, no puede porque ser lo diga yo, increíble, no porque lo diga yo, que es mi ciudad, pero sí que es genial. cierto que todo el mundo que viene por aquí por Sevilla se enamora de la ciudad porque Pues es sí. maravillosa, así que yo te lo recomiendo. Oye, volviendo al tema, a Qué bonita, ¿qué has querido decir? ¿Qué has querido contar? ¿Qué mensaje está detrás de Qué bonita? Pues Qué bonita explica una historia que yo creo que muchos de nosotros y de la gente que estará viendo esta entrevista, ¿no? Que hemos vivido, que es pues la típica noche que tú te reencuentras con alguien que te gustaba o que te encuentras con alguien nuevo que te gusta y te levantas al día siguiente con esas ganas de decir, ostras, qué bien lo pasamos anoche, ¿no? Me gustaría que esa persona estuviese a mi lado como
como que te cambia un poco todo y dices, ostras, y de hecho hay una frase que lo describe muy bien, que es como, daría lo que fuera por tenerte a mi lado, ¿no? Cuando te despiertas que dices, ostras, lo bien que lo pasamos y nada, eso básicamente pues trata de eso. Un tema que has compuesto tú, que es tuyo, ¿no? Sí, es. Porque todos los temas los compones tú. Así es, de momento sí que estoy escribiendo pues todos mis temas, todas mis canciones y de momento pues eso, hablo un poco de lo que siento, de lo que me apetece un poco, porque al final pues intento hablar un poco de cosas reales, eso sí que es algo que me preocupa mucho, hablar de cosas reales. Y supongo que en la medida de lo posible tú vas a apretar porque siempre sea así, ¿no? Porque tú seas el que componga tus temas. Sí, bueno, sí que me planteo pues a lo mejor escribir con otras personas, pero de momento no me gustaría pues a lo mejor cantar temas de otros, ¿no? Se me haría un poco raro porque al final es como rechazar un poco lo tuyo, ¿no? Sí. O sea, lo respeto mucho, ¿no? Pero... Y sobre todo teniendo en cuenta que bueno, tu idea al principio era componer para otros, ¿no? No para ti a lo mejor defender tus temas en el escenario, ¿no? Bueno, sí, es una faceta que a mí realmente me gustaría mucho también, pues el hecho pues de escribir para otra gente, pues a lo mejor hay canciones que yo hago que digo, ostras, son unas canciones que me parecen buenas, pero quizás no las veo en mí como artista, ¿no? De hecho, bueno, tengo algunas canciones que las escucho y digo, ostras, esta canción me encantaría sacarla, pero también soy realista y digo, es que esto es totalmente distinto a lo que estoy haciendo y a lo mejor la gente se queda un poco loca, ¿no? Cuando escucha eso, pero sí. Oye, hemos hablado antes de la familia y de los amigos, pero la familia y los amigos, ¿qué te dicen de todo lo que te está pasando? Tienen que estar alucinando también, pues, ¿no? Porque además también ha sido, bueno, trabajado, pero en un espacio de tiempo relativamente corto, ¿verdad? Sí, al final todo esto, yo saqué mi primer single, ¿Quién diría? Y he sacado el cuarto single ahora hace una semana, pero el primer single lo saqué en abril, o sea que realmente hace meses. Y nada, están contentos también con ese miedo, pues al final de que tu hijo se vaya un poco de casa, ¿no? Entre comillas, porque al final siempre pues a todos los padres les da un poco de miedo y todo lo que se salga un poco de lo común, pues les da un poco de yuyu, un poquito de yuyu. Un poco de yuyu, la verdad. Pero ¿Cuántas veces te llama tu madre cuando estás de viaje? ¿Muchas o pocas? ¿Por el WhatsApp? Me escribe mucho, sincera, de hecho... Sé sincero, ¿eh? Yo debería llamar más, y eso es lo que me dice siempre. Porque me dice, siempre te llamo yo, y yo, bueno... Eso es, bueno. Yo creo que somos todos así, al final, las madres, la reivindicación... Y al final acabo llamando yo y digo, lo siento, no, estaba muy cansado, pero que realmente estaba pensando en ti y te he echado de menos. O sea, eso es lo que eso se lo creerá siempre. o no, se lo creerá o no. Pero, es la verdad, pero es la verdad, sí. Porque claro, también es que te queda... Estando de gira, ahora lo comprobarás, ¿no? Estando no de gira, de promoción, lo comprobarás entre entrevistas, trayectos, desplazamientos, viajes, ratitos también que supongo que sacarás para componer, ¿no? Es lo que decíamos antes, que la inspiración te tiene que coger trabajando. Entonces, entre todo eso, yo supongo que también hay una lucha interna en que cuando dedico tiempo un poquito para mí también. Bueno, yo de momento lo estoy llevando bien porque aparte de todo esto también estudio, aunque vaya poco a clase realmente porque no tengo tiempo, pero realmente estudio, hago mis trabajos, pues cuando puedo también saco un rato. Ya sí que ya no entiendo de dónde saca el tiempo. Es un poco caos y ya me pierdo ahí, ¿eh? Es un poco caos, pero lo intento llevar todo pues un poco bien y de hecho creo que de momento me está saliendo bien. A ver cómo va evolucionando, ¿no? Y luego pues componer es como algo tan natural que nunca me quita tiempo. Al contrario, siempre, pues incluso si estoy haciendo un trabajo, pues entre medio del trabajo digo, ostras, se me ha ocurrido una idea y me pongo ahí con la guitarra y la escribo o la grabo con el teléfono o lo que sea. Tú compones tus temas, pero la producción es de David de María. Así es. ¿Cómo es trabajar con David? Pues es un placer porque al final pues ya muchos años ya en esto de la música te da unos consejos que muy poca gente tiene, porque yo siempre digo una cosa y es que él tiene, como pues muchos grandes artistas más, la voz de la experiencia, que esos consejos pues no te los puede dar mucha gente, ¿no? Como el padre musical, ¿no? Porque así es, porque al final es como consejos que solo los puede dar alguien que lo ha vivido, entonces es algo que es un lujazo, ¿no? Ah, claro, en este mundo eso es oro, ¿eh? Claro, porque es la sabiduría, el Pepito Grillo aquí diciéndote lo que tienes que hacer. Claro, es como como lo has dicho tú, como el padre que te dice, no, esto ya lo he vivido, vigila con esto porque ya sé lo que pasará, o mira, haz las canciones así porque luego la estrofa se te va a quedar, quiero decir, sí, hay muchas cosas que yo a lo mejor, por mi corta edad o porque llevo poco tiempo en esto, pues a lo mejor no me doy cuenta y él me dice, ostras, pero fíjate en esto porque... Entonces, pues me ayuda mucho. Claro, ese tipo de consejos, al final, tú tienes que ser ahí una esponja, ¿no? Por supuesto, y yo es como que estoy ahí, digo, ostras, vale, voy a escuchar, ¿no? Oye, ¿y cómo fue
la relación que empezasteis a trabajar? Pues a raíz de un amigo en común que tenemos, que es Antonio Fernández, ¿no? Y nos presentó y tal, y nos empezamos a enviar maquetas, unas pequeñas ideas, ¿no?, que tenía yo, pues a lo mejor al principio de quién diría una idea así con guitarra, y bueno, un poco una idea que tenía, ¿no?, de canciones, y le gustaron, y nada, a partir de ahí empezamos a trabajar juntos. Bueno, y mandándole cosas y fliparía, nada, ¿no? se enamoró un poco del proyecto, en palabras suyas, no es porque lo diga yo, pero bueno, y nada, y ahí estamos. Claro, es que yo supongo que bueno, cuando viene David de María te dice eso, es que claro, yo me pongo en tu lugar y digo, bueno, y ahora también la presión de le gustará, no le gustará, le mando esto, no le mando esto, bueno, si le mando un WhatsApp a esta hora, o eso también se mira, ¿verdad? A ver, eso es cierto que me pasa con todo el mundo, la verdad, sobre todo cuando envío canciones. Las envío con un miedo. De hecho, primero, antes de enviarla a David, a cualquier persona de mi equipo, siempre le envío a 5 amigos muy amigos, a mi hermano y poco más, porque son las personas que me dicen, que me pasan el primer filtro, digamos, ¿no? A partir de ahí, si a estas personas les ha gustado, oye, eso es una ventaja que tú tienes. Lo empiezo a compartir, a enseñar y decir, ostras, pero siempre con mucho miedo. Yo es que también... creo que es un ejercicio también, un ejemplo que tú estás mandando a muchos jóvenes, sobre todo porque tú te estás imponiendo a una timidez que tienes y está ganando la pasión a la timidez, ¿no? Yo creo que ese es un mensaje muy bonito, que gente como tú, gente que está triunfando, tiene que mandar también a muchos jóvenes que pueden pasar ese tipo de problemas. Sí, de hecho a mí al principio, hace poco tiempo ya, o sea, me costaba mucho subirme a un escenario y disfrutarlo realmente, porque como te dices, yo salía con el miedo y la timidez esta, que no me dejaba como disfrutar, ¿no?, lo que hacía. Uh-huh. En muchas cosas, principalmente en la música, pero en muchas cosas a la hora de relacionarme con gente es algo que realmente me costaba mucho, pero bueno, yo creo que también pues con el tiempo me iré dando cuenta, también he madurado un poco. Digámoslo así, muy rápido, un poco. Es un Master Express, has hecho tú de esto. Pero al final, yo lo digo siempre, al final creo que esto se hace, o sea, el miedo lo combates haciendo eso que te da miedo, aunque suena un poco... Sí, repetitivo, pero realmente es así. Pero por ejemplo, hay cosas, por ejemplo, yo qué sé, cantar pues todavía se puede un poquito superar porque a vida de cuentas es tu pasión, es lo que tú quieres, te quieres dedicar a eso, pero por ejemplo, situaciones como esta, una entrevista donde no parece que seas tímido, donde... A ver, bueno, pues también es cierto que también es como que, entre comillas, he aprendido un poco con un curso express, ¿no? A dominarlo, porque sí es cierto, yo a lo mejor veo entrevistas, veo actuaciones de hace... pues nada, medio año y digo, pero este era yo. Ajá. Qué vergüenza me da, ¿no? Pero sí que es cierto que pues un poco todo express, pero bueno, también llegó un momento que me planteé, ostras, yo no puedo, me tengo que esforzar un ejercicio personal como en esforzarme en hacerlo porque realmente si es lo que te gusta, nadie te va a espabilar, nadie te va a hacer hablar, nadie te va a hacer actuar por ti. Entonces llegué como a esa conclusión de decir, ostras, o lo hago yo o no lo hace nadie. Y hablando, siguiendo la línea de la anterior pregunta que te hacía, hablando sobre David de María, también el hecho de que los dos, tú hacerlo y él detectarlo, un estilo, ese estilo dentro del pop rock tan diferente, que no lo haya, creo que también habla muy bien de los dos, de ti por crearlo, pero de David de María por situarse y decir, esto creo que es bueno porque no existe y porque es de calidad, que también es una de las cosas que hay que demandar también en la música, una música de calidad. Sí, por supuesto, es algo que creo que en los últimos años se está perdiendo un poco, aunque últimamente también en los últimos años también creo que al igual que se está perdiendo hace unos años, también está volviendo pues un poco la música esta de calidad que pues, yo que sé, por ejemplo, es el pop de toda la vida que yo considero, ahí con instrumentos reales, sin tantos efectos, que creo que es un poco lo que estamos haciendo, ¿no? Pues volver un poco sin perder pues la actualidad, es algo, un sonido original y actual, pero sí que es cierto, pues recordando un poco lo de toda la vida. Entonces, claro, es que esa nostalgia de mucha gente, porque bueno, de los 80, los 90, esa música de muchísima calidad, yo creo que poco a poco también se puede ir recuperando, con unas nuevas versiones, con unas nuevas notas, con unas nuevas letras, pero esa, digamos, la esencia de la calidad de la música en español que hemos tenido en este país y que poco a poco se puede ir recuperando. Sí, y de hecho es de lo que yo he bebido, toda esa música, pues como tú dices, de los 80, 90, 2000, de ese pop rock español de toda la vida, ¿no? Yo qué sé, Hombres G, toda esa música, yo qué sé, que a lo mejor escuchaban mis padres más, pero al final yo también pues he bebido de eso y pues también quizás hace que yo ahora esté haciendo este tipo de música.
Claro. ¿Tú tienes influencia de tus padres, de alguien que se haya dedicado a la música o...? ¿No? No, no hay nada. Además, Nada. no hay nadie en mi familia Que se dedique a la música. Ni que se dedique ni que haga música prácticamente. Es increíble. Soy yo que tú me de allá- empeñé ahí. Pero algún eslabón perdido tendrá que haber, ¿no? Un antepasado, algo. Sí, alguien, a ¿no? ver, hubo algo porque yo la primera guitarra que toqué la encontré en casa de mis abuelos. O sea, algo de haber perdido. No sé quién es, pero alguien debe haber que sabía hacer algo con la Oye, música. y si echas la vista atrás y haces un balance, o te pido un balance de 2022, ahora que vamos a acabar el año, ¿con qué te quedarías? ¿Con qué cosas te quedarías? Pues he cumplido unos cuantos sueños, no sé si he cumplido sueños, pero sí que es cierto que pues he ido tachando como cosas de mi lista, ¿no? Como todo relacionado con la música, pero sí que es cierto que ha sido un año pues muy bueno a nivel musical. He vencido muchos miedos, como hablamos, sobre todo pues esta timidez, sobre todo a la hora de actuar, de relacionarme pues a lo mejor con gente que quizás no están de mi entorno, ¿no? Pero sí que es cierto que yo creo que han pasado muchas cosas buenas y espero que el 2023 también siga así y para arriba, por supuesto. Bueno, pues ya te pregunto, ¿2023 trae Espero algo? que sí nos veamos Sí, y sí. que sea con la noticia de un concierto en Sevilla Eso, también. yo creo que me tienes que mandar un WhatsApp. Oye, mira, puedes dar la noticia y yo la doy en primicia. Estaría aquí, genial, ojalá. Eso a mí estaría me de lujo. encantaría, por supuesto. Fíjate, a mí hay un festival que nosotros cubrimos mucho, que es precisamente en la Plaza de España, que es el Iconic Café. Yo creo que es un sitio maravilloso para hacer conciertos. Pues, oye, pues estaría bien en la Plaza. No lo conozco, pero bueno, ostras, o sea, si Estaría muy es en bien. Sevilla diré sí de cabeza, yo creo. Oye, y hablando, para ir finalizando también, de estilos, porque hemos hablado de tu estilo, del post-rock, pero no sé si también, ahora, bueno, como estás, supongo que inmerso en toda en este estilo y en esta promoción de tu música, pero no sé si te abres a otros estilos, a probar, a otras probaturas, no sé. Pues de momento es algo que no me he llegado a plantear. Primero quiero pues mostrarle a la gente de momento lo que estoy haciendo y pues a lo mejor más adelante sí que me da por probar otras cosas, pero de momento tengo muy claro lo que hago, es algo que además creo que es un género que te permite ya dentro del género, pues Sí, al final sí. el pop puedes experimentar mucho, puedes hacer muchas canciones, yo tengo canciones muy animadas para bailar, baladas y al final creo que está dentro del mismo género, ¿no? Entonces es algo que de momento no me he planteado. Oye, si te pongo en una tesitura, ¿estudio o directo? ¿Qué te gusta más, estar en el directo con la gente o estar Ostras, en el estudio? es muy buena pregunta porque la verdad últimamente estoy ahí con esa duda yo también, porque a mí pues escribir canciones me gusta mucho, pero ahora mismo cuando veo que esas canciones que he escrito las canta la gente, entonces te pica un poco Claro. el gustillo, pero yo creo que ahora mismo directo, Claro. diría. Es que al final yo creo que esa recompensa también te ayuda a romper con la timidez, ¿no? Y Por el ver supuesto. cómo la gente pues se identifica, sobre todo porque creo que para un artista tiene que ser algo maravilloso de que la gente de tu público, de tus fans se identifiquen con la letra que tú estás Por cantando. supuesto, y es algo que, como he dicho anteriormente, es algo que me preocupa mucho el hecho de escribir sobre cosas reales. Y porque al final si escribes sobre cosas reales te podrás conectar con la gente y la gente podrá entenderte. Si al final hablas de cosas que no son reales, de cuentos súper de princesas y cosas de estas, pues al final no te va a entender la gente. Bueno, pues amigos, ha sido un placer, ha sido un Igualmente. gustazo. Ha sido un Espero que nos gustazo. vamos a ver. Porque pronto. yo te había escuchado, te había leído en varias entrevistas, pero he de decir que mejoras muchísimo en el directo, amigo. Pues muchas gracias. Así que muchas gracias y eso, lo dicho, me tienes que decir la fecha del Espero que sí, concierto espero de que 2023 aquí en Sevilla la tenemos que dar aquí en PTV Espero Sevilla. que sí. Lo dicho, un placer. Y nos vamos a marchar a publicidad, pero nos vamos a marchar lógicamente con este tema de De Paul. Estoy pensando en entonces, en la noche de anoche. Qué bonita te veías, buena carta de visita. Y de noche a día me pierdo en tu risa, despacio, deprisa. Me desperté mirando nuestras fotos, la noche de locos, tú y yo. Me desperto y no sé qué me ha pasado. Daría lo que fuera por tenerte a mi lado. Qué bonita te veías, buena carta de visita. Quiero estar contigo en la vida. Qué bonita te veías, qué bonito te sentía. Quiero estar contigo en la vida. Tengo las cosas poco claras y la mente un poco rara.
La noche se hizo larga. Desde que te fuiste, la noche me fue triste. Mi cuerpo pidió irme y no sé qué decir y qué pensar. Si ahora estoy así, así de mal. Qué bonita te veías, buena carta de visita. Quiero estar contigo en la vida. Qué bonita te veías, qué bonito te sentía. Quiero estar contigo en la vida. Qué bonita te veías, qué bonito te sentía. Me desperté mirando nuestras fotos, la noche de locos, tú y yo. Me desperté y no sé qué me ha pasado. Daría lo que fuera por tenerte a mi lado. Qué bonita te veías, buena carta de visita. Quiero estar contigo en la vida. Qué bonita te veías, qué bonito te sentía. Quiero estar contigo en la vida. Qué bonita te veías, qué bonito te sentía. Y es que hay una cosa clara y que tenemos que sacar un poquito de orgullo y de pecho en nuestro programa, porque hemos conseguido, la verdad, que traer a artistas tan importantes de la talla de De Paul. Bueno, vamos a hacer un alto en el camino y a la vuelta tenemos que recordar esa entrevista con Javier Ruiz. Bueno, ya estamos de vuelta, vamos a seguir y en España hay muchas personas que saben muchísimo de economía, son grandes profesionales, pero la manera de contar la economía no todo el mundo la cuenta igual. Y nuestro siguiente invitado de la entrevista que vamos a recuperar es Javier Ruiz, lo cuenta y lo analiza y sobre todo lo transmite de una manera en la cual pues todos aquellos que no sabemos tanto de economía lo comprendemos perfectamente bien. Él ha estrenado una nueva obra, un nuevo trabajo, como es Edificio España, donde habla de esas desigualdades económicas que hay, que imperan en nuestro país. Y vamos a retomar esa entrevista porque nos pareció muy interesante y sobre todo porque habla de barrios sevillanos, con lo cual nos incumbe muchísimo. Así que vamos a retomarla. Bueno, y volvemos para contarles que vamos a hablar en el día de hoy de economía, de vivienda, de economía familiar, de economía global. Vamos a hablar de desigualdad y lo vamos a hacer con un libro, Manolo, que yo creo que nos va a hacer reflexionar y pensar a todos. Es quizá un auténtico gustazo poder contar con Javier Ruiz, que nos viene a presentar este libro, Edificio España. Javier Ruiz es una de las personas y de los periodistas que habla y te enteras de lo que va la economía. Hoy vamos a intentar... Ya lo siento. Es una cosa que a muchos se nos escapa. Javier, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pero explicar la economía y la situación económica de la manera que tú lo haces, la verdad es que para los ciudadanos, nos incluimos nosotros, es un auténtico gustazo porque nos enteramos de qué está y cómo está la situación sobre todo. Pero yo digo que hay es economía y política y la vida en general, que hay un montón de gente a la que no se le entiende, yo creo que porque tiene interés en que la cosa no se entienda. O sea, que no es que sea demasiado complicado, simplemente que hay unas ganas también de ocultar ciertas cosas, ¿eh? Y sobre todo en Edificio España, bueno, vamos a encontrar ese problema que estamos viviendo en nuestro país, que pasa desapercibido, pero es sobre todo preocupante. Las desigualdades que existen en cuanto a salarios, en cuanto a ingresos, y hay una España muy por encima y hay una España muy por debajo, ¿no, Javier? Sí, la idea es romper España en 5 pisos, por decirlo así, poner al 20% más pobre en el sótano, el 20% siguiente en el primero, segundo, tal, y llegar al 20% más rico en el ático social y ver qué es lo que está pasando. Y lo que está pasando es que
el 20% del sótano, el 20% más pobre de los españoles cada vez es más pobre y el 20% más rico cada vez es más rico, que lo que nos está pasando es que se está abriendo la brecha de la desigualdad, que para hacer dinero en España hay que tener dinero en España y este es el problema. El problema es que tenemos pobres que necesitan cada vez más y tenemos ricos que tienen cada vez más. Y que también necesitan cada vez más. Por eso, sí, que contribuyen cada vez menos y que contribuyen cada vez menos. O sea, que tenemos un problema de desigualdad que se nos abre, con además desigualdades varias, porque en el ático no es lo mismo vivir nada más en la entrada del ático, que el ático es una pirámide muy grande, que vivir en la cúspide de la pirámide donde eres el 1% o el 0,1% más rico. La vida ahí es estupenda. Siempre ha sido bueno ser millonario, pero ser millonario ahora es, en fin, mucho mejor. Es que yo creo, y lo he hablado con Isa, ¿verdad? Creo que los ciudadanos, la clase media, no somos conscientes, ni por arriba ni por abajo, pero no somos conscientes de la extrema pobreza que hay. A lo mejor en Sevilla sí, porque creo que, bueno, y hay determinados casos, de los que vamos a hablar también, que creo que estamos un poquito más en contacto con esa pobreza extrema, pero también hay una riqueza extrema que tampoco somos conscientes de que existen. Dos mundos que pasan desapercibidos para lo bueno y para lo malo, para el ciudadano de a pie. Yo creo que la gente es más consciente de la pobreza, primero porque el miedo a caer en ella existe, porque si tú vives en el primero o en el segundo piso, si eres clase media, un despido o un divorcio, que son las dos fundamentales causas de pobreza, te pueden llevar al sótano social. Y es terrible decir esto en un país como este, o en una comunidad como Andalucía. Un divorcio. Tú eres madre, te quedas soltera y este es el perfil, este es el retrato robot. Mujer soltera sin trabajo. Te quedas sin trabajo, te divorcias y tienes enormes posibilidades de caer de la clase media a la zona de pobreza de España. Pero somos más conscientes de ellos porque la pobreza se ve más. La riqueza y la riqueza extrema, esa no se ve. Esa es invisible. Donde vive y donde habita esa gente no habitamos los mortales. Esa es riqueza invisible porque es riqueza inaccesible. Y contribuimos a que esa riqueza vaya cada vez más. Yo te estoy escuchando, estaba escuchando también al compañero Manolo y se me estaba viniendo a la mente series históricas, series que hemos visto todos, en los que había clases sociales muy diferenciadas y estamos en lo mismo. O sea, no hemos evolucionado absolutamente nada del siglo XII, XIII, XIV, XV al siglo XXI. Qué triste es que estemos hablando de esto. Yo te voy a coger dos que espero que no me retraten como el señor mayor que empiezo a ser. Me preocupa mucho esta. Te voy a coger Los ricos también lloran, que era la telenovela aquella de los años 80, 90, y Dinastía, que también es de los 80, 90. Me lo han contado. Esto yo no me lo han contado, me lo han contado mis... Pero tenemos esos dos problemas. Tenemos un problema de, uno, dinastías, tú naces rico y vas a morir rico. Es tremendo lo que nos está pasando en España. Hay una enorme inercia de la riqueza, también hay inercia de la pobreza. Naces pobre y vas a morir pobre. Los suelos y los techos del edificio son pegajosos. Si tú naces en el sótano, subir es muy complicado. El ascensor social, los impuestos y la educación que antes te subían, ahora suben muy, muy despacio y mucho menos. Y es hereditaria esta riqueza y luego es verdad que para colmo los ricos también lloran, pero hay veces que lloran de más. Estamos viendo cosas que son sorprendentes. Aquí hay un discurso ahora de, bajemos el impuesto de patrimonio. Oiga, esta gente tiene mucho dinero. Hay algunos que tienen mucho dinero. Y quien tiene 1.000 millones, no te hablo de quien tiene 1 o 2 y una buena casa. Eso igual no es ser el gran 1.000 millonario. Pero quien tiene 1.000 millones se puede permitir contribuir un poquito más y no pasa nada. Pero de repente oyes lloros muy raros. Así que, insisto, de los que vivieron aquello que son mayores y no soy yo, los ricos también lloran Dinastía. Que esa batalla por el impuesto del patrimonio es un caballo de peleas importante. Ahora aquí en Andalucía... Lo ha sido. Y lo seguirá haciendo, porque, por ejemplo, aquí en Andalucía ahora se va a tomar esa determinación, se va a eliminar... cogiendo y copiando, por ejemplo, políticas como la de Ayuso en Madrid y ese tipo de cosas. Es bueno, es malo. ¿Dónde está esa línea para diferenciar si es bueno, es malo? Yo digo que se nos ha olvidado de dónde venimos. Es que, perdona, te digo la política de Ayuso porque, por ejemplo,
ha habido muchas empresas que han arrastrado pues la presidenta de la Comunidad de Madrid para que se vayan a Madrid dentro de digamos un escenario fiscal importante, ¿no? Financiero importante. Hay dos diferencias con Madrid importantes aquí. Primero, Madrid no es un mérito político, sino un polo de atracción porque es capital, capital económica, y fruto de eso hay muchas empresas que van allí. Da igual lo que bajes los impuestos aquí, la capital administrativa, el centro del poder sigue estando allí, y hay mucha gente que va allí solo por eso, con lo cual no es una cuestión fiscal, esto una. Pero la segunda gran diferencia es, probablemente fruto de esa ventaja, Madrid es contribuyente neta, Madrid paga al Fondo de Solidaridad del Estado. Y es discutible que tú digas, voy a bajarle los impuestos a los ricos, es discutible. Pero en esto, con todo el respeto, y lo digo de verdad porque yo sí creo que los impuestos tienen que redistribuir, pero Andalucía recibe dinero del Estado. Tú no puedes pedir dinero con una mano y decir que los de la clase media extremeña o de Baleares nos den dinero y con la otra decir, pero le bajo los impuestos a los ricos aquí. Tú no puedes pedirle dinero a los pobres de Extremadura y bajarle los impuestos a los ricos de Sevilla. Creo que eso es muy difícilmente justificable y creo que es fruto de un discurso a veces más ideológico que económico, porque en términos económicos de verdad es incomprensible, de verdad desafía el sentido común esto. Y es operativo, o sea, es factible subirle los impuestos a los pobres de Extremadura y bajárselo. O sea, no. Es que es muy complicado. Yo tengo una frase para eso, que creo que además es un error por parte de quienes ejecutan esas políticas. La desigualdad no es rentable, la desigualdad no da de comer. Déjame que te lo ponga en el edificio. Tú necesitas que los pobres compren pan, para que los panaderos puedan hacer pan y contratar gente en su panadería, para que los vendedores de coches puedan vender coches a los panaderos, para que los vendedores de yates puedan vender yates a los vendedores de coches. Si la base no compra, si los pobres no consumen, todo lo demás se cae. Yo creo que pensar que se puede hacer riqueza en el vacío y que abajo, en el sótano social, se puede estar muriendo de hambre la gente, es no entender que la desigualdad no es rentable, la desigualdad no es eficiente. Y luego, además, la desigualdad no es segura, porque para colmo, la desigualdad genera inseguridad. Cuando tú no tienes que comer, lo más normal del mundo es que si tienes que alimentar a tus 2 hijos, lo llegues hasta a robar. Y este es el problema. El problema de la desigualdad extrema es que acaba así. No estamos ahí, pero caminamos en esa dirección. Insisto, no estamos ahí, pero caminamos en esa dirección. Cuando tú le dices a la gente, oiga, usted vive en el sótano social, no va a salir del sótano social y va a pasar hambre, al final esto, primero, hace ineficiente el sistema económico, esto no es rentable, y segundo, hace inseguro el sistema social. Quien no tiene nada que perder va a hacer todo lo que quiera hacer porque no tiene nada que perder. Es que hay casos, por ejemplo, volviendo al ejemplo que has puesto sobre la facilidad, entre comillas, lo de la facilidad que hay para caer en la pobreza, al final al ciudadano de a pie le están tocando gasolina, le están tocando electricidad, le están tocando sus bienes básicos para sobrevivir. Entonces, no estamos en esa situación, pero es que, sinceramente, estos son comentarios de barra de bar, obviamente, con muchos compañeros, con muchos amigos, pero es increíble que no haya salido ardiendo ya pues, alguna gasolinera, algún edificio, porque es que no es normal lo que está ocurriendo, y no haya habido una revuelta tan importante como a lo mejor la situación. Y no estoy alertando, no estoy llamando la aquí, política o lo que ha del pasado miedo, en Francia, ¿no? Sin ir más lejos, lo que ha pasado en Francia, ¿no? ¿Sabes cuál es el problema? Que no es una cuestión de barra de bar y ni siquiera es una cuestión de preocupación de decir, no, es que, por ponértelo es una cosa de rojos. No lo es. El Banco de España, que vamos a dejarlo en que no es un organismo bolchevique, el Banco de España acaba de publicar un papel que es preocupante sobre desigualdad. Y lo que te dice es, lo que está subiendo, esto que dices tú, en la barra de bar todo el mundo lo comenta, claro, lo que te está subiendo es la comida, la luz y el combustible. Esas 3 cosas se comen 1/3 de la renta de los que viven en el sótano, de los más pobres. Si te
comes un tercio de eso y luego tienes que pagarte la vivienda, ya estás muerto, ya está, ahí ya ha terminado tu mes. Sin embargo, en la parte de arriba, en ese ático social, la luz, el combustible y la comida apenas es un 15% de tus gastos. Todavía te queda un 85% para pagarte lo demás. ¿Qué ocurre? Que cada golpe es un golpe especialmente duro por abajo y especialmente liviano por arriba. Hay que hacer cosas para corregir esto. Hay que hacerlo porque si no, insisto, al final lo que tenemos es que la gente de abajo va cayendo más y más y más en la pobreza y no podemos cronificarlo. E insisto en lo que estoy diciendo, esto no es un discurso ni progresista ni ideológico. Esto lo dice el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo, el Banco de España. Ya te digo que no son bolcheviques peligrosos todos ellos, ¿eh? Javier, ¿cuál sería el edificio perfecto? Pues me gusta mucho la pregunta. Yo no tengo el diseño arquitectónico de decir todos iguales, porque en esto vamos a conceder cosas a quienes lo cuentan desde la derecha. No sirve la igualdad exacta para todos, porque no todos trabajan igual y no todos tienen iguales méritos. Es decir, el reparto, por ejemplo, que se hizo en Rusia, que pretende hacer una igualdad para todos, fue un auténtico desastre. Luego, ¿tiene que haber desigualdad? Sí, tiene que haber un cierto grado de desigualdad, pero a ser posible basada en el mérito. Es decir, que si yo invento Google, probablemente necesito que, en fin, se me retribuya más que si he estado en casa, tan sencillo como esto. Pero de ahí a que la desigualdad sea así de grande, a que la distancia entre el ático y el sótano sea tan enorme, probablemente eso hay que menguarlo. Así que, ¿cuál es el diseño ideal? Me alegra que me hagas esa pregunta. ¿Sería de 3 plantas? Debiera ser aunque la hagas de 5, debiera ser de 5 plantas un poco más horizontales, un poco más anchas y menos largo. Porque ahora mismo ya te digo que el problema no es solo el sótano, el problema es que el ático social es una pirámide en la que no es lo mismo vivir en la base de la pirámide que vivir arriba. O sea, que es que ya hay... el 1% de los millonarios es, insisto, tremendo. Es que es acojonante, perdón la expresión. No, o sea, no, que dentro de esa pirámide ya de super mega archirricos, porque ellas son super mega archirricos, haya clases sociales. O sea, claro. que estamos hablando que dentro de los muy ricos ya hay diferencias sociales. Dentro de la planta hay habitaciones. Pero hay una cosa que yo digo y que a mí me llama la atención. Los que defienden el sistema de, oiga, a los ricos hay que cobrarles menos porque hay que tener Amancios Ortegas, yo les digo que es verdad. Pero Amancios Ortegas hay uno. En España, por lo general, los apellidos con grandes fortunas son apellidos compuestos de antes de la transición. Son herencia tras herencia tras herencia. Y Amancios Ortegas hay uno, y es verdad. Y hay que, aplaudir primero la iniciativa de Amancio Ortega, segundo el arrojo, tercero el mérito, todo eso es verdad. Pero Sandra Ortega es un accidente genérico, es un accidente genético, de verdad, no es mérito de ella haber nacido en esa cuna. Y Marta Ortega es un accidente genético. No ha pasado nada que le dé más méritos a ella que al hijo de Manuel López, obrero de la construcción. Y la herencia de 59.600 millones. Es que no estamos hablando, insisto, de quien hereda la casa de sus padres que vale 1 millón y ha tenido gran fortuna. No, estamos hablando de 59.600 millones de euros. Es el PIB de un pequeño país. Cuando tú heredas eso y no pagas impuestos sobre eso, la ventaja sobre todos los demás en la galaxia es intolerable, es socialmente insostenible. Al final, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que la gente que tiene más puede contribuir un poco más. No estamos diciendo, oiga, vamos a expoliar a los ricos, pero que la gente que tiene esas barbaridades de dinero pague un poquito más de dinero. No es una idea bolivariana, no es una idea social comunista, es pura justicia social. Y si no la tenemos, el edificio entero corre el riesgo de quebrarse. Precisamente, de un extremo a otro. Y es lo que te comentaba antes, Javier, sobre que los sevillanos pues tenemos un poquito más de cerca esa pobreza, porque, bueno, hay 2 barrios, Los Pajaritos, las 3.000 viviendas, y que son los 2 barrios europeos más pobres que ahora mismo, eso, desde Europa. Entonces, ¿cómo se soluciona? Porque aquí llevamos
no sé cuántos años, pero muchísimos años con esta situación. No hay todavía un cambio que te deje ver que pueda haber en el horizonte unas expectativas buenas para esos barrios, y al final arrastran muchísima gente porque poco a poco se van agrandando, ¿eh? Es que no es una situación que mengue, sino que se agranda. Hay en la metáfora esta del edificio, nos van a perdonar que la estiremos tanto, que estamos estirando la metáfora. Para eso hemos venido. Pero hay que evitar, hay una estadística que publica la OCDE que de verdad da cierto miedo, que dice que el 55% de los hijos de obreros en España morirán obreros. Que la pobreza se hereda en el 55% de los casos, uno de cada dos, más de uno de cada dos. Es tremendo el dato, y es tremendo el dato de decir, naces en las 3.000 viviendas y vas a morir en las 3.000 viviendas. Esto es terrible y no se puede aceptar como sociedad. ¿Cómo se corrige esto? Vamos a reparar el ascensor del edificio. Vamos a conseguir que quien nace en las 3.000 viviendas pueda llegar al ático social o al primero, segundo, tercer piso. ¿Cómo se hace eso? Yo digo que hay dos formas de hacerlo. Primero, reparemos el ascensor rápido. El ascensor rápido es fiscal. Gastemos, tomemos de quien tiene, demos a quien necesita y gastemos en programas de promoción y política social. Este es el papel del Estado. Quienes defienden el mercado se olvidan de que la frase de tanto mercado como sea posible viene acompañada de y tanto Estado como sea necesario. Tanta mercado, tanta competencia como sea posible y tanta regulación como sea necesaria. Así que primero, eso, hay que reparar el ascensor rápido, el de los impuestos. Y segundo, hay un montacargas, y hay un montacargas lento, que es el de tu propio mérito, el de la educación. El de que tú naces en una familia pobre, analfabeta, y puedes tener becas, estudios que te van llevando hasta convertirte en un abogado de Garrigues, ¿eh? Esto es el segundo montacargas, este es el que hay que reparar también. Hay que conseguir que los impuestos cumplan esa labor redistributiva y hay que conseguir que la educación sirva también de empuje social, porque si no, si los dos ascensores los tenemos rotos, al final acabamos en un sistema de castas, en el que mueres como naces. Ya, pero la educación es uno de esos pilares que los que tú mencionas que más está sufriendo también en cuanto a recortes, claro, en cuanto a muchísimas cosas. Y así perpetuamos. Si tú te Pero cargas, es un gran problema. claro, si tú te cargas las políticas sociales, te cargas los ascensores sociales. En España hay tres cosas que te ahora mismo amortiguan. Uno, el subsidio de desempleo. Ese es el gran colchón de la desigualdad. Dos, las pensiones. Los mayores soportan la carga social. Si tu hijo se queda en paro, no se va a quedar en hambre porque tú le vas a aguantar como mayor, que eres con tu pensión pública. Y tres es la educación. Educación, sanidad, servicios públicos, pero es la educación. Sí. Yo creo que si hay un gobierno que quiere empujar en esa dirección, tiene que ser un gobierno que tome como bandera la educación. Javier, yo creo que no nos estamos olvidando, pero sí que tiene menos importancia a lo mejor, ¿no? Hemos hablado de la pirámide, hemos hablado del sótano, pero hay una clase media importantísima que yo creo que es el grueso de la sociedad. ¿Qué papel juega en este edificio? Pues yo espero que no sea el de víctima, porque ese es el problema que tenemos con una cosa que yo digo que se puede bautizar técnicamente como uno quiera y sin mucha corrección política se puede bautizar como pereza fiscal, que es, hay que recaudar más, otra subida al IRPF. Y piensas, es que pago ya mucho, es que pago mucho más de lo que pagan los millonarios, es que yo pago en impuestos y esto es lo que piensa quien está pagando, un 20, un 30, un 40%, cuando veo que las grandes empresas de este país pagan un 7, un 8, un 9 de tipo efectivo y piensas, ¿cómo puedo pagar yo 4 veces lo que paga el banco X? Pongan el apellido que quieran, porque todos los bancos X, todos pagan mucho menos de lo que paga un ciudadano normal. Así que, ¿qué papel juegan? Hasta ahora han jugado el de colchón social, pero las clases medias están menguando, y están menguando fruto de la pereza fiscal. Hay que hacer una reforma fiscal de verdad, hay que hacer una reforma de impuestos que no sea decir otro 2% al IRPF. Oiga, que yo tengo una nómina, que yo ya soy prisionero de los impuestos, que yo ya sé que usted me tiene localizado y yo me reporto todos los años. Busquen ustedes a los millonarios de verdad, que no están en nómina. El que tiene dinero de verdad no está esperando a fin de mes. Esa presión fiscal a las nóminas, ese modelo, ¿cuánto va a aguantar? Yo creo que ya no aguanta más. Creo que
fruto de lo que está pasando, de esa presión constante al IRPF, mucha gente está empezando a creer en los que dicen ningún impuesto. Porque, claro, cuando empiezas a ver que el sistema te castiga, lo siguiente que haces, ¿qué es? Creer en la magia. Y hay gente que está vendiendo magia ahí fuera. La magia, por lo general, es puro ilusionismo. Vamos a dejarlo así ahora que no nos oyen los niños, de que no existe esto. La magia económica no existe. Yo le bajo los impuestos y usted es millonario. No es verdad, no es verdad. Con lo cual, tenemos que conseguir, insisto, una reforma de verdad. Yo hay una cosa que digo que me estoy empezando a cansar porque se la he copiado a un amigo político y me la voy a apropiar. Yo digo que ya está bien de la trinchera. Ya está bien, el amigo político este siempre me dice, la gente compra o camisetas del Madrid o camisetas del Barça, ya está, o del Sevilla y del Betis. La gente quiere trinchera, la gente lo que quiere es polarización y tal. La gente no compra camisetas del árbitro. Bueno, pues yo digo, vamos a empezar a comprar camisetas del árbitro, vamos a empezar a entendernos. Pero en la situación en la que estamos, sobre todo política, eso es una utopía. Ya, yo una utopía. Quiero creer que la gente es madura y que al final lo que va a pensar es, oiga, mire, ni tiene usted razón todo el rato, ni el otro se equivoca todo el rato. Yo digo que hasta los relojes parados dan la hora bien 2 veces al día. Hay que reconocer que la gente que tienes enfrente, aunque no comparta tus ideas, a veces acierta. Y hay veces que hay que tomar esas ideas y hay que llegar a un entendimiento. Vamos a comprar camisetas del árbitro, o por lo menos vamos a venderlas, a ver si nos las compran. Ahora que estamos en semana de derbi, es buena cosa también, para tranquilizar los ánimos también, que nos viene bien. Javier, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros, por esta fotografía de la economía social. Yo creo que era importante y es necesaria. Es un libro muy necesario. Yo estoy encantado y os agradezco a vosotros la generosidad y el tiempo. Y que os hayáis leído todo ese, en fin, montón de folios y de gráficos. No, porque es altamente recomendable, sobre todo por cómo se explica la economía desde una vertiente más cercana al ciudadano. Gracias a vosotros. Pues con Javier Ruiz nos vamos a marchar, deseándoles que pasen una feliz tarde. Mañana volveremos, tendremos el último programa especial de Sevilla TV y el día 5 de enero, no se olviden que estaremos aquí con la cabalgata de Reyes Magos. Nos marchamos, que pasen una feliz tarde. Hasta luego.